Hola a todos y todas. Yo soy Giulia Palladini. Eh, Estoy hablando desde mi casa en Londres, donde son las 6 de la tarde. Hola, yo soy Rolf Abderhalden. Hablo desde mi casa en Bogotá, donde es el mediodía, y estoy encantado de conversar con Julia, con quien tenemos una larga y estrecha amistad e interlocución mm, artística, académica y de la vida desde hace muchos años. Y hemos escogido intentar hablar en esta extraña situación en la que nos encontramos, tanto ella como yo, como todos quienes nos escuchan, de los amigos del Museo del Chopo, porque esto es una invitación del Museo del Chopo. Sí, es que fue muy interesante la invitación en este cuadro que se llama Romper el Tiempo. Y nuestra idea fue de hacer una conversación, intentar como un poco romper el tiempo juntos, ¿no? Que por un lado me parece una conversación que está en continuidad con otras conversaciones que hemos tenido estos días juntos desde el aislamiento, yo y Rolf. Eh, y, y por otro lado, yo creo que responde también a una incomodidad de alguna manera, ¿no? De pensar sobre las artes vivas desde esta circunstancia que está afectando primariamente muchas formas de vida y entre esas también el ámbito donde los dos trabajamos, ¿no? Pero, digamos, yo creo que eh, es bastante difícil pensar y abordar esta idea de romper el tiempo eh, mm, pensando a las artes vivas, digamos, como algo que está alejado de la vida misma, ¿no? Y entonces yo creo que nuestro deseo fue de empezar a pensar juntos las condiciones en las que estamos um, enfrentando, digamos, este corte radical y, y no tanto pensar en el futuro, sino pensar en la temporalidad que se está produciendo desde adentro, esta, esta extrañeza radical, ¿no? Sí, estos días hablábamos con Julia de una manera muy interrogante todavía, sobre nuestras mutuas experiencias en el aislamiento, en el confinamiento, en este estado de excepción, digamos, en el que estamos, al que hemos sido sometidos por esta pandemia global. Y cada uno de los dos compartió esa extrañeza de alguna manera. Y eh, hay algo que hemos dejado para compartir con ustedes, y es no una conversación resuelta, no una teoría del tiempo en tiempos de pandemia, ni nada de eso, ni cómo se producen las artes vivas, como si hubiese una manera, una sola y única manera de enfrentar mm, esto que hemos llamado artes vivas y que suponemos está más cerca de la vida que de otra cosa, para pensar en vivo, justamente. Quizás nuestro acto vivo aquí será pensar en vivo, pensar en voz alta, porque es algo que no tenemos resuelto. Yo he estado pensando desde que Julia y yo nos pusimos de acuerdo sobre esta conversación, sobre lo que queríamos compartir, y he estado pensando en la dificultad, eh, que no solamente yo, seguramente otras subjetividades deben estar atravesando por algo similar, o quizás no, no lo sé, pero es como de pronto siento el deseo, también confinado, el deseo como si estuviese súbitamente mm, en un estado en el cual aparecen
unos entramados muy sutiles que quizás en nuestra vida cotidiana, nuestro día a día, en el trabajo que hacemos en tiempos de dicha normalidad, no percibimos de manera tan aguda. Y es como si por fuera de la vida llamada productiva, nosotros que somos trabajadores improductivos o trabajadores improductivos que tenemos que negociar con el mundo productivo, no encontrase, una vez que me encuentro por fuera de ese mundo productivo, como libre, supuestamente libre, con el tiempo que dispongo ahora en mi casa 24 horas y del espacio que dispongo para realizar ese tiempo, para producir ese tiempo, en una incapacidad, en una imposibilidad, en un límite, donde siento que el deseo, lo que yo pensaba que quería hacer, como leer mucho, escribir, producir ciertas cosas, inútiles, por supuesto, ni siquiera allí encuentro una posibilidad de realización, ¿no? Entonces tenía una pregunta y quería saber cómo tú lo estás viviendo, eh, porque eso no lo habíamos abordado todavía con ese nombre, ¿no? Hablar directamente del deseo, ¿no? Como eso que pulsa. Claro. Sí, ¿cómo lo estás viviendo tú, Julia? Sí, yo creo que esta situación de aislamiento de alguna manera pone como la cuestión de cómo medir el tiempo, ¿no? Al centro, al centro del pensamiento, ¿no? O de nuestras preocupaciones, que yo creo es algo, de alguna manera es una pregunta que está en cada producción pensada, yo creo, además de la producción entendida como producción capitalista, o sea, como producción de profito, ¿no? Entonces, si pensamos en lo que podría ser una producción como transformación de una materia creativa, ¿no? Entonces, tu pensamiento que desde tu lugar se transforma y se vuelve a contacto, yo creo, con un ritmo que es colectivo, ¿no? Porque es siempre una producción hacia afuera, pero al mismo tiempo es una producción de subjetividades, ¿no? Entonces Sí, es una autopoiesis. Y me resulta muy interesante que el deseo está tan capturado por medidas de productividad que están afuera de esta potencial dinámicas de producción que producen algo, pero producen a nosotros mismos, ¿no? Que de hecho la idea de una tabula rasa, de donde finalmente estamos libres de abordar este oficio, se revela una ficción. absolutamente. Y me parece que se revela una ficción porque de hecho no estamos, o sea, yo creo que estamos atravesados por la enormes desigualdades, ¿no? Que están en este contexto, ¿no? Estamos todos en eso, pero no estamos en esto de la misma manera. Y de hecho, de alguna manera, lo que me hace mucho ruido cada vez que me pongo enfrente a mi computadora, ¿no? Es también este impulso de pensar que tengo un privilegio desde el aislamiento de medir el tiempo de otro modo, ¿no? Y me doy cuenta que medir el tiempo de otro modo, si el tiempo colectivo no se mide de otro modo, es muy peligroso. O sea, me parece como que es casi una reiteración de un privilegio existencial, ¿no? Que ya ocupamos en nuestros papeles. Y ahora, de hecho, hablando, me doy cuenta que la palabra medida
¿no? Es una palabra que estamos escuchando mucho estos días, ¿no? Todas las medidas de distanciamiento, las medidas para contener el contagio, ¿no? O sea, que el Estado está proponiendo directamente unas medidas, ¿no? Entonces, que se hace visible un dispositivo sutiles de organización, ¿no? Que están bajo de la piel en este punto. Sí, 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 sí. Eh, me gusta mucho como tú inscribes justamente el deseo, ¿cierto? Pues que finalmente está moviendo todas nuestras acciones, todos nuestros impulsos en cualquier dirección, también en una relación con nuestra propia subjetividad, pero también con una afuera, con otras subjetividades y también con un mundo productivo en el cual estamos inscritos. Me gusta mucho cómo llevas inmediatamente el deseo a esa esfera de la ficción, porque la ficción es justamente, como yo creo que el gran dispositivo que, que este mundo, este capital financiero, este mundo globalitario, ha construido como estrategia para que todos eh, vivamos, ¿no? Con la idea, con la ilusión de que estamos siendo productores de subjetividades desde nuestros deseos y, y también que esa ficción ha logrado disipar a través de los múltiples artefactos de su dispositivo las enormes desigualdades que tú acabas de mencionar, ¿no? Es decir, que parece que lo que nos une sobre todo es la ficción, una ficción que también se volvió una ficción mundializada eh, y de la cual se desprenden o a la cual se articulan, ¿cierto? Todas estas dimensiones, tanto de nuestra pura subjetividad, si es que hay una pura subjetividad, ¿no? Que está ya atravesada por este gran mecanismo, por esta gran máquina que forja nuestras subjetividades y por lo tanto, pues obviamente el deseo y, y todo cuanto nos relaciona, ¿no? Entonces me gusta mucho traer, no sé, lo estoy diciendo de una manera quizás un poco confusa porque estoy pensándolo contigo. Me gusta mucho traer al territorio de esta experiencia que estamos viviendo todos, esa ficción, ¿no? Porque Ujú. pareciera que lo que es la ficción es haber entrado en la cuarentena, en las distintas cuarentenas, pero esa no es la ficción. En realidad, Claro. lo que está desmontando la ficción, lo que nos permite desmontar la ficción, la gran ficción globalitaria, es precisamente este estado de excepción donde la ficción de pronto se revela a nosotros, ¿no? Sí, de hecho yo ahora escuchándote pensé que em, llevo unos años pensando mucho en la idea de distanciamiento, ¿no? Desarrollada por Brecht, Sí, que, claro, que tiene varias opciones de traducción, ¿no? Podemos pensarlo como distanciamiento y también como extrañamiento, ¿no? sí, Y sí. lo que me parece muy interesante y necesario recuperar, además, ¿no? De todo lo didáctico que fue proyectado, yo creo, desde Brecht y que un poco alejó a Brecht desde un pensamiento vivo. Pero la intuición fundamental de Brecht, que yo creo que es cada día más urgente, ¿no? Es pensar cómo operar un distanciamiento, ¿no? O sea, Claro, a partir del distanciamiento de nuestra actividad productiva, o sea, de nosotros, de nuestra actividad productiva, que está planteado y naturalizado, ¿no? Y entonces esta defamiliarización o de este distanciamiento sería un tomar distancia y permitirnos
de ver la realidad histórica como, como construida, entonces como ficción, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la pregunta que me hago entonces es cómo, como en esta situación de donde el distanciamiento y el extrañamiento está organizado por el Estado, ¿m? Las operaciones de distanciamiento necesariamente cambian de sentido, ¿no? Sí, Y un poco pensé quizás que lo que está pasando es un poco una domesticación del distanciamiento, ¿no? O sea, cuando vamos a parar de considerar estas condiciones de nuestra relación alejada, de nuestra vida muy arreglada, de la sanitarización, ¿no? Del contacto y también de la participación, de la posibilidad de estar en la calle, del confinamiento del espacio público. Digamos, que quizás que estas son medidas de domesticación del distanciamiento, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué formas o qué usos de distanciamientos podemos imaginar desde nuestra práctica? Y como en práctica no entiendo solamente, digamos, el pensamiento creación, la escritura, sino también nuestro compromiso con el mundo, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en los contextos pedagógicos y sociales en lo que estamos operando, ¿no? Trabajando, y que son los lugares, las casas, no solamente de nuestra producción, sino también de un trabajo de reproducción social que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver también con, yo creo, encontrar de verdad medidas, ¿no? De tiempo. sí. Yo me acuerdo nuestra primera conversación, la primera conversación de todas nuestras conversaciones que pasó hace 8 años, yo creo, y fue precisamente sobre las posibilidades de las artes vivas y del pensamiento crítico de medir el tiempo de otro modo, ¿no? Era una Sí, conversación pensando en testigos a las ruinas y pensando cómo el performance se volvía en archivo vivo y entonces medía el tiempo de la construcción y de la destrucción de otro modo de los tiempos oficiales. sí, 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 sí. Y nada, simplemente pensé de lanzarte un poco pues esta pregunta, ¿no? Sobre los usos del distanciamiento. O sea, Sí, ¿qué sí. usos del distanciamiento cuando el distanciamiento se está volviendo normalidad o se está Claro. volviendo, ¿no? Estado de cosas? Sí, sí. Mencionas la obediencia, ¿no? La obediencia Ujú. eh, en este estado excepcional. La norma ahora es la obediencia, es decir, si nos queremos salvar, hay que obedecer, ¿no? Y es increíble cómo de pronto eh, los cuerpos, ¿cierto? Los cuerpos sobre todo, directamente los cuerpos han tenido que empezar a asumir unas ciertas posiciones, Ujú. ¿cierto? En el espacio. Y cuando hablas claro, las medidas de distanciamiento social, eh, también se habla de las medidas económicas, Claro. macroeconómicas, en fin, también hay otro tipo de medidas, pero todas aquellas que tienen que ver con el cuerpo son todas medidas de un tremendo retorno a esa sociedad disciplinar, a ese control, esta vez que pasa por un autocontrol casi, ¿no? Que tiene que ser casi una autorregulación, en la cual tenemos que someternos, ¿cierto?, a todos esos protocolos para salvaguardarnos de este virus. Y ese, de pronto, como tú dices, esa distancia, que no necesariamente es el extrañamiento, sino es una distancia que puede producir, no aquello quizás que Brecht entendía como una cierta
como una conciencia crítica, como una distancia que permitía ver, ¿cierto?, de qué manera tú participabas de una ficción o tú eras actor de una ficción, tú contribuías o no a la perpetuación o al movimiento de la ficción y de las relaciones de trabajo y de las relaciones productivas que se establecen bajo esta ficción. Entonces, es curioso porque esa misma noción, ese mismo término, de pronto pierde como esa precisión que nos había traído Brecht, toda esta potencia para nosotros, pensadores y artistas en particular, creo, ¿no? De poder mirar el mundo y tomar posición frente a las cosas del mundo, de pronto está condicionada, ¿cierto?, a unos protocolos de obediencia de los cuerpos que van a hacer que esa distancia puede ser simplemente una distancia medida, ¿cierto?, como medida social, como medida higiénica, incluso todavía más preciso, pero no necesariamente la distancia y el extrañamiento crítico al cual se refería Brecht, ¿no? Y que creo que es, sobre todo ahora, más que todo, indispensable para poder salvar, esta vez no solamente los cuerpos biológicos, sino también aquello que es quizás lo más valioso de un cuerpo biológico, que es la capacidad de imaginar, su potencial de Claro. imaginación, finalmente, que es lo que nos permite cambiar o no, inventar o no, transformar o no la materia, las condiciones, los modos de trabajo, los modos de relación, los modos de producción, etc. Entonces me parece increíble cómo a través de los cuerpos también podemos ir sometiendo la imaginación a unos reductos, a unos protocolos de distancia o de extrañamiento ya más bien con nosotros frente a este nuevo estado del mundo, donde quizás valdría la pena repensar qué sentido tiene la imaginación, ¿no? O cuál sería la nueva potencia de una imaginación cuando en estas condiciones, ¿no? Claro, claro. Es que también escuchándote me ocurría pensar, o sea, cómo como las técnicas de distanciamiento, ¿no? Que siempre son pensadas en una condición, o sea, claro, desde Brecht están pensadas en una condición colectiva. Y entonces, ¿cómo operar técnicas de distanciamiento que sean individuales y colectivas? Sí. Y yo creo que eso resulta muy pertinente cuando vamos a pensar lo de la imaginación, ¿no? O sea, porque claro, la imaginación también tiene, por su misma naturaleza, es individual y colectiva, ¿no? Así es. Y entonces me parece pues quizás que una de las tareas, ¿no?, que tenemos desde aquí es de verdad pensar técnicas de distanciamiento hacia el distanciamiento, ¿no? Claro. Y creo claro. que tiene que ver mucho con imaginaciones, porque sí estamos de acuerdo, ¿no?, que la realidad tal como, como como estaba percibida hace unos meses, ¿no?, antes de este corte radical, era de verdad una ficción, una ficción puesta en escena por el capital, donde todos nosotros estamos operando como actores, ¿no?, en esta condición de distanciamiento que se vuelve normal, ¿no? A mí me captura mucho la atención cuando estoy escuchando la radio acá en Londres y repiten a menudo, stay home, they say it's the new normal. Sí. ¿No? Sí, que creo que eso ya es una frase global, Julia. Este eslogan
es the new normal. Ese es el eslogan global. Aquí es quédate en casa. Stay at Quédate en home, casa. ¿no? Quédate en casa, sí. Y, y no dejo de probar terror cada vez que siento esta expresión de new normal, ¿no? Sí, Pero entonces yo creo que de alguna manera hay cosas en el plano de la imaginación, en el plano de una violencia micropolítica muy, muy poderosa que están pasando, ¿no? Si pensamos en todas las actividades que están volviendo, digamos, que se están, que están pasando a través de nuestras computadoras, por ejemplo, la docencia, o cómo están proliferando, ¿no? Muchas actividades de festival, donde todas las actividades que necesitan cuerpos, de pronto se vuelven, no necesitan cuerpos, ¿no? sí, O sea, proponen un horizonte de pensamiento donde podemos seguir funcionando sin los sí, cuerpos. los cuerpos, sí. Y a nivel, yo creo, aún más peligroso es lo que está pasando en el espacio público, ¿no? O sea, claramente este estado de excepción permanente, ¿no? En nombre de la seguridad colectiva, es también un ensayo de control y claro, de llamada a la obediencia, ¿no? Por un Total. tiempo más largo. Y entonces yo creo que hay también una imaginación del futuro donde el deseo está ya capturado, que yo siento que tenemos, digamos, que resistir. Ahora la pregunta es cuáles son las técnicas para resistirla, ¿no? Claro. Y también, digamos, dándome cuenta que estas técnicas son técnicas desde un lugar que es un lugar privilegiado, porque es el lugar donde nosotros podemos quedarnos en casa, ¿no? Claro. Donde nosotros estamos, digamos, tenemos un refugio, ¿se dice refugio? Sí, sí, sí. Un, Sí, sí, sí. desde donde pensar, y creo que eso no es nada. Sí, El sí, tema, sí, el sí. tema de dónde reorganizamos desde nuestro espacio doméstico nuestro compromiso social y político, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que aquí has nombrado, digamos, como los elementos que vamos como poniendo en esta escena y que me parecen absolutamente pertinentes porque cuando hablamos de la obediencia de los cuerpos, hablamos del distanciamiento normalizado, ¿ya? ¿No? Como una técnica que en algún momento podía servirnos para alguna forma de emancipación o de conciencia, de repente está normalizada y es obligatoria y por lo tanto pierde, ¿no? Como Sí, pierde su de potencial subversión. de subversión, de transgresión de normas, de leyes, de normatividades. Eh, en, el, en esta nueva puesta en escena que se está haciendo a nivel global, en donde nuestros cuerpos adiestrados van a tener ya unos comportamientos que se pueden controlar de una manera increíble. Yo creo que nunca antes en la historia los cuerpos han estado más controlados y más fácilmente controlados, porque Claro. también, porque también lo que no hemos mencionado, Julia, y es que desde el comienzo incluso aún no sabemos la ficción de esta pandemia. El virus también ha sido la producción de una ficción que ha ido muy lejos y aún no sabemos la verdadera dimensión del virus como una producción ficcional que se salió de su laboratorio de ficciones, ¿no? Sí, de preparación de ficciones. Entonces, yo creo que tú estás trazando algunas claves que a mí me parecen fundamentales y es que mmm, desde nuestros espacios, ¿no? De resistencia, como son el pensamiento y esto que hemos llamado las artes vivas, el pensamiento vivo, el pensamiento creación,
nosotros tenemos más que nunca, creo ahora, una responsabilidad enorme de imaginar, ¿cierto?, cómo vamos a ocupar ahora el espacio público y cómo los cuerpos van a volverse a tomar ese espacio público que ha sido de alguna manera expulsado, ¿no?, a sus refugios individuales, ¿no?, a su confinamiento individual. Yo creo que ahí están las pistas, ¿no? Como no caer en la trampa, digo yo, primero, no caer en la trampa de la viralidad en que ahora nuestros cuerpos, a la que nuestros cuerpos pueden ceder su lugar. Ahora se hace teatro virtual, conciertos virtuales, ahora absolutamente pareciera que el arte ya no necesita de los cuerpos, ¿no?, ni de la presencia viva, del encuentro de los cuerpos, porque puede ser trabajado con plataformas virtuales muy sofisticadas como esta, por ejemplo, que ya es como un teléfono móvil que cualquiera puede usar, pero que finalmente nos van cada vez más sustrayendo la potencia de imaginación necesaria para imaginar no de qué manera voy a adaptar mi pequeño trabajo a la plataforma virtual, sino de qué manera voy a resistir a ella para que justamente en el espacio, en la esfera pública y en el encuentro con nosotros, con los otros cuerpos, pueda realmente reactivar, reactualizar la gran pregunta sobre pues, la soberanía de los cuerpos, el sentido de la existencia de nuestros cuerpos, de nuestros bios y de lo que hacemos con ellos, ¿no? Y de la manera como nos relacionamos con otros. O sea que creo que Claro. mencionas algo ahí súper importante a nivel de transgresión, de resistencia y de transgresión del cuerpo y del espacio público. Sí, me ocurren dos cosas ahora escuchándote. La primera es que yo creo que ahora más que nunca, yo siento que sería muy peligroso pensar los artistas como categoría especial, ¿no? O sea, Sí, yo creo que lo que está total. afectando, digamos, lo que está afectando es las condiciones de vivencia de muchos artistas que claramente, especialmente cuando estamos hablando de artistas que trabajan las artes vivas, entonces que necesitan un contexto de producción, digamos, donde los cuerpos puedan estar en el espacio Claro, público y donde claramente la proximidad es fundamental. Creo que estamos poniendo en el centro un problema que afecta, digamos, toda la sociedad a lo largo, ¿no?, a lo largo de las diversas configuraciones sociales, que es que necesitamos todos un salario mínimo para vivir. sí, Y entonces, totalmente. ¿cómo, digamos, esta condición eh, necesita volverse en una lucha colectiva para pedir que nuestro mismo tiempo de vida se pueda sostener, ¿no? Y entonces como que, digamos, como permitir que el tiempo de vida y el tiempo de trabajo no sean uno contra los otros, ¿no? Como digamos, cuidar el tiempo de vida y hacer posible seguir viviendo sin ser productivos en el sentido capitalista. Y entonces, ¿cómo pedir otras formas, otras organizaciones de nuestras formas de vida, ¿no? Sí, Eso me parece muy importante porque también creo que hay un poco una tendencia a la romanticización sí, digamos, de la condición de los artistas en este tiempo. Yo creo que vamos a fracasar si seguimos pensando estas categorías separadas, ¿no? Y creo que hay una potencialidad muy interesante de conectar condiciones muy lejanas
pero digamos en un horizonte común, ¿no? Sí, Y pensar qué podría ser la vida en común cuando salimos de eso, ¿no? O sea, qué vida en común, qué formas de vida en común queremos imaginar, pero no regresando y volviendo, ¿no? A lo anterior, sino afirmando nuevas formas. Y sí, aquí también me ocurre otra, digamos, otro pensamiento sobre la imaginación, ¿no? Me parece que la manera en la que las imágenes están manejadas por el Estado, por los estados, es también muy peculiar. Después de muchos años donde los noticiarios proponen cada día imágenes de muertos en muchas partes del mundo, la muerte en estos tiempos de coronavirus es invisible. sí, O sea, nosotros nos enfrentamos nunca a estos cuerpos. Y me parece bastante significativo que esto pasa porque por la primera vez estamos enfrentando cadáveres que están localizados en una parte del mundo donde, digamos, en la realidad ficcional anterior, no estaban expuestos los cuerpos. Entonces me parece que otra vez hay un poder que tiene que ver con la imaginación que afecta la governance de la vida y de la muerte, ¿no? De una manera muy específica. Y yo creo que vale la pena también pensar en eso, ¿no? O sea, sí, pensar cómo la producción de las imágenes será afectada, esa misma, de lo que está pasando, claro, de cómo la imaginación está formada y atravesada por estas prácticas de vida y de muerte. claro, 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 los efectos de todas estas imágenes, de todas estas narrativas, crónicas y relatos que han afectado a los cuerpos por todo el mundo, en unos lugares de manera mucho más eh, trágica, ¿cierto?, que en otras partes del mundo. Sin duda creo que nos obligan, esos relatos van a tener unos efectos tremendos eh, que hay que considerar de manera muy, muy atenta y muy lúcida, porque como tú dices, no vamos a poder hacer uso de las imágenes ni a construir los mismos relatos después de todo esto. Creo que las representaciones que hasta ahora nos hemos hecho dentro de esa eh, realidad ficcional en la que hemos vivido ya no tendrán, digamos, el mismo sentido a partir de ahora. Y como tú bien dices, quizás también sea hora en que nosotros nos pensemos, todos aquellos que trabajamos en este mundo improductivo del arte, como parte de un mundo en el cual la improductividad y la productividad van a tener que entrar en un registro eh, muy distinto, ¿no?, al que ha tenido ahora, y que quizás por primera vez nosotros ya no seamos una categoría especial, como tú dices, ¿cierto? La categoría privilegiada de los improductivos, que es lo que hemos sido hasta ahora. Somos los únicos improductivos legitimados y que ahora producimos, mm, somos útiles somos productivos dentro del sistema, somos productivamente improductivos, como a partir de ahora, tú lo has dicho muy bien, cómo vamos a ser parte de este nuevo espacio común, ¿no? Cómo vamos a relacionarnos nosotros desde aquello que somos y aquello que hacemos en esta nueva configuración de, de pobreza, porque es que particularmente, bueno, yo diría que no solamente en nuestro sur global, sino ya estamos viendo los efectos que ha tenido en Europa y en Estados Unidos, quiénes son los que mueren,
y qué es lo que está sucediendo. De repente, esa ficción ha corrido un telón sobre las verdaderas condiciones de vida en todos los lugares del mundo, ¿no? Y, y ¿cómo será ahora? ¿Qué uso le vamos a dar a nuestra imaginación en esta nueva, este nuevo mapa de la pobreza en el mundo, ¿no? Y de una pobreza que no, pues que va sobre todo a medirse en términos económicos, pero también a una pobreza que tiene unos efectos enormes sobre muchísimos aspectos de la vida y de las relaciones humanas. Claro, yo creo que también digamos, una de las características que me parecen que están apareciendo de manera muy fuerte, es que también donde la producción económica se está parando, la reproducción social no puede parar, ¿no? Y entonces no solamente los trabajadores que están trabajando en los hospitales o están, digamos, trabajan para que todos puedan tener comida y que están de alguna manera poniendo las premisas para que la vida siga Sí, en esta condición. Yo creo que es también una de las esperanzas que yo tengo, es que también en el trabajo artístico, intelectual y académico, esa distinción entre reproducción y producción también se calla. Y que tomamos en serio como digamos, vuelvo a nuestra, digamos, cómo empezamos la conversación, ¿no? Como estos sentimientos de incomodidad, ¿no? De sí, enfrentar nuestro trabajo, se acompaña con un compromiso muy fuerte por los estudiantes, por los amigos, por la comunidad, ¿no? Y también yo quiero decirlo, con una ocupación cotidiana y continua con la reproducción social de nuestra vida. Entonces, lavar la casa, organizar, digamos, ¿no? Cuidar las condiciones de la vida. Y yo creo que, o sea, me parece muy importante, me parecería muy importante si en la imaginación futura o en la imaginación del mundo futuro logramos seguir cuidando esta capacidad de reproducción social. sí, Y que se calla la distinción entre las actividades de gestión, eh, de, de cuidado, de actividades que no son, digamos, básicamente creativas o digamos, que no necesitan un autor. sí, sí, Pero que sí, sí, somos autores de mundos que atravesamos, ¿no? claro. Y yo creo que es algo que ya está muy presente en nuestro trabajo y en las relaciones que nos rodean. Eh, pero me parece muy importante que esto se vuelva en algo muy importante a nivel institucional, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar esta pregunta y esta afirmación en los contextos donde trabajamos, ¿no? En las instituciones que de alguna manera hacen nuestro trabajo supuestamente improductivo, productivo, ¿no? Sí, Y entonces, como desde adentro de estos contextos, hacer visible lo que es el trabajo en su continuidad y en su complejidad, ¿no? sí, 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 sí. Creo que señalas algo muy importante, eh, vamos, para el mundo de los artistas y es esa división que existe todavía de una manera, yo diría, un poco idealista y romántica, de una cierta tradición del artista como autor
¿no? Aún como autor. Y, y esta propuesta que tú trazas aquí, que me parece importantísima en cuanto eh, disolver, ¿no? Esa autoría de las acciones humanas o de ciertas actividades humanas entre productores y reproductores y ponernos, en este caso específico, porque eso es lo que hacemos los artistas, en un trabajo que no hace esa distinción, ¿cierto? Que no hace esa distinción y que tiene la posibilidad, la flexibilidad, ¿no? De poder articular de una manera menos jerarquizada, menos también inscrita como en ciertos modelos de producción, unas nuevas formas de hacer que van a tener que empezar a entrar en unos diálogos muy distintos con otras formas de hacer el mundo, ¿no? Como tú dices. Sí, bueno, yo creo Bueno, que Miki, yo creo hay, que la conversación, sí, que ponemos muchas cosas en esta conversación y quizá podemos acercarnos a una conclusión. sí, yo creo que ya hemos dado una vuelta muy aproximativa, por supuesto, pero pues eso es el pensamiento vivo, ¿no? No pretendemos como, sino compartir una sensación, ¿no? Que es lo que nos está atravesando a todos en este momento. Y quizás, bueno, han salido unas preguntas sobre esta ficción, sobre los cuerpos, sobre la obediencia, el distanciamiento, el espacio público, el espacio interior como refugio, eh, unas Yo creo, técnicas. ojalá que nos podemos encontrar muy pronto para seguir, digamos, para seguir explorando, ¿no? Y que bueno sería en un año estar juntos en algún lugar y pensar qué técnicas están emergiendo, ¿no? Y también, digamos, observando qué técnicas de manera muy accidental, ¿no? Están emergiendo en esta Sí, situación, porque seguramente, digamos, cada uno está experimentando con técnicas de sobrevivencia. Y que podemos aprender de estas técnicas, ¿no? Que podemos aprender de estas maneras de cuidados que están surgiendo, ¿no? Que están germinando de alguna manera, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y cómo van a seguir y cómo, digamos, cómo cuidar que sigan en el mundo uh, ficcional que irán a llamar realidad, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, yo creo que sería fantástico que pudiésemos volver a reunirnos, a encontrarnos con los cuerpos, ¿no? Para poder ver qué es lo que ha pasado en este tiempo, qué deriva, qué efectos tiene sobre nuestra imaginación, precisamente, que creo que es lo más potente y la herramienta más revolucionaria que tenemos todavía, es nuestra imaginación para poder hacer cualquier tipo de transformación en los modos y en las condiciones de vida en que estamos aquí y ahora, ¿no? En todas partes. Te mando un Yo abrazo y también. saludamos también el Museo del Chopo y agradecemos para dar un espacio para esta conversación y para digamos, estimular este intercambio que claramente va continuando y nada, creo que podemos saludar aquí. Así es. Muchas gracias a Gabriel Muchas Yepes y gracias. a todo su equipo por esta puesta en marcha del pensamiento. Y hasta pronto. Hasta pronto.